una gran amistad. Bien, yo tenía preparado otra cosa, pero bueno, voy a intentar contestar a la pregunta que tú me has dicho y luego pues intentar empalmar algo con lo que yo quería decir. Marruecos, bueno, si podemos entender que Marruecos era una potencia colonial histórica, bueno, a lo mejor podría tener sentido, puesto que Marruecos avanzó y llegó al Tíbet, a Tombuctú, es decir, que llegó ya en la República de Mali, es decir, con Yaqub Pachá, y cuando fueron expulsados los moriscos de España, muchos de ellos, Juder y otros más, se pusieron al servicio del sultán de Marruecos, y el sultán de Marruecos envió una expedición al sur, y ahí estuvieron, la presencia marroquí fue clara y real durante mucho tiempo, y todavía quedan hoy, como las familias ilustres de la zona, los armas. Es decir, los armas, porque venían además con nombre español, los hombres de armas, es decir, que entraron al servicio del sultán de Marruecos. Y había una comunicación y una realidad exacta que llegaba hasta el río Senegal, avanzaba también en lo que hoy sería Malí, y eso es lo que se llamaba el imperio sherifiano, que así fue reconocido por los europeos. Claro, que una parte de ese territorio pues fue realmente conquistado por Marruecos, es cierto históricamente, pero en el siglo XVII. 16, 17, es decir, que continuó durante un cierto tiempo. ¿Qué pasa luego? Ese imperio sherifiano comienza a decaer. Marruecos tuvo un siglo XIX terrible. España también. Es que hay que recordar que en España, es decir, fue intervenida, tuvimos un rey que por desgracia no continuó, que fue José Bonaparte, aunque fue un rey impuesto, es decir, por Napoleón, pero bueno, fue un rey que dio el voto a la mujer, que acabó con la Inquisición, que otorgó una constitución y que sin embargo le llevaron Pepe Botella y Erastemio. Pero bueno, la historia es como es. Pues Marruecos también tuvo una suerte terrible, mala suerte, pues que fue el avance, así como históricamente Marruecos fue el que detuvo a los otomanos, si el Imperio Otomano no entró nunca, y la frontera ni siquiera fue la actual frontera argelina, sino la zona de Orán y Tlemcen, es decir, una parte de lo que hoy sería Argelia. Marruecos en aquellos tiempos pactaba con los franceses, con los españoles, era un aliado de Felipe II. Felipe II fue rey de Portugal con todo lo que significó gracias a la batalla de los Tres Reyes, donde murió su sobrino Sebastián. Es decir, y habían pactos tácitos con España, es decir, para detener al peligro de los corsarios turcos que fundamentalmente salían desde el Bayato, es decir, de otomano de Argelia, de lo que sería hoy en día Argel. Bien, entonces Marruecos era una potencia en ese aspecto. Pensar que un hijo de Moulay Ismail estuvo a punto de casarse con una hija de Luis XIV. Es decir, que habían relaciones muy claras. El primer país que reconoce a la independencia de los Estados Unidos y Estados Unidos como Estado fue Marruecos. Es decir, que Marruecos tenía, por tanto, una entidad. Pero tuvo una decadencia. Los franceses avanzaron por Marruecos, se encontraron con que España había abandonado el Oranezado, con lo cual dejó el terreno fácil hasta la frontera actual de Oujda, y entonces hubo una batalla, es decir, una batalla donde además Marruecos estaba intentando auxiliar, es decir, a sus camaradas argelinos, compañeros argelinos. Y la batalla de Isli derrotaron a Marruecos. Y ese fue el comienzo de la decadencia marroquí desde el punto de vista del reconocimiento internacional. Eso fue en el año 1840 y algo, y ya en el año 1860 es la gran guerra entre España, bueno, la gran guerra, la drôle de guerra también, entre España y Marruecos, en el año 1860, con la ocupación española de Tetuán durante 2 años, y con una indemnización terrible que le pidieron a los marroquíes, y además con otra cosa interesante, que es que España alega, en el caso de Ceuta y Melilla, una antigüedad, pues desde el siglo XV en Ceuta, portuguesa, que luego, por decisión de su población, cuando España ya dejó de reinar sobre Portugal, continuó con el Imperio Español, y Melilla, de principios del XVI, pero que eran solo los presidios, es decir, eran unas pequeñas, es decir, en una zona elevada, pero a partir de 1860, los marroquíes tuvieron que entregar lo que hoy sería Ceuta y Melilla, con una especie de reparación de guerra, que por tanto ya no son los 500 años, sino realmente son los 125 años que realmente hay de posesión real española sobre Ceuta y Melilla. Bien, volvamos entonces. ¿Qué pasa en ese siglo XIX? Que Marruecos se ve reducido
es decir, sobre todo por el colonialismo francés, que va avanzando y recortando parte de su territorio. En el año 1912, antes habían acuerdos secretos donde participaba la conferencia de Algeciras y otro tipo de cosas, intervenciones también, no por motivos realmente de solidaridad, sino de intereses, claro, político-económicos. Alemania intervenía, Inglaterra intervenía, Francia intervenía, España intervenía. Hubo una conferencia y hubo un soterrado reparto de Marruecos. En el año 1912, España vas a tener un territorio de tu control en el norte, de acuerdo con cuestiones que eran secretas, es decir, que no estaban ni siquiera elevados a lo público. Y van a tener un territorio en el sur, que fue el Protectorado Sur, y vas a tener una parte de manos libres en lo que sería Sequía Alhambra. Sí, todo eso era territorio, en ese acuerdo, que era totalmente marroquí, legalmente reconocido marroquí. Es decir, hasta el Cabo Bojador no había ningún problema de que eso era Marruecos. Pero claro, España no lo entendió así. Y en el año España une la colonia de Río de Oro con el protectorado de Sequía Alhambra, con el protectorado sur de Marruecos hasta Arfaya, con Ifni, y hace lo que se llama el África Occidental Española. Cuando en el año 1956 España y Francia entregan el protectorado, España 3 meses más tarde, era reticente, España solo entrega el protectorado norte. No entrega ni el protectorado sur, ni Ifni, ni Sequía Alhambra, ni Río de Oro. Claro, eso la población autóctona de ese territorio no lo entendió y se levanta en armas en el año 1957-58, y hay una guerra, pero una guerra real, cierta, donde España y Francia pactan acabar con esa rebelión, que vean también, Tinduf, en aquel momento las banderas que levantaban, o en el Atar mauritano, eran las banderas sherifianas, la bandera sherifiana de las 5 estrellas, y los gritos eran viva el rey Malik, es decir, y eso y entonces fueron derrotados. El Ejército de Liberación fue derrotado con la Operación Ecubillón, en denominación francesa, y Operación Teide en denominación española, y eso se produjo un abandono terrible, es decir, de la población, 20 y pico mil saharauis abandonan. ¿Y a dónde van a abandonar? Hacia Argelia no, era francesa, hacia Mauritania no, era francesa, el único país libre, que por cierto fue el único país existente en todo el norte de África y en toda África como país independiente cuando llegó a la conferencia de Berlín y el gran reparto de África, y los demás eran colonias o otro tipo de... Bueno, eso es mucho etnocentrismo. Es decir, si se estudia a fondo, habían estados muy claros formados en toda esa zona, pero que hoy en día, según el eurocentrismo, pues no lo consideramos como tal. Bueno, y entonces pues no entrega España a esa zona. Pasa la guerra, hay un exilio de saharauis. De ese exilio de saharauis surge parte de, como dijo Bashir, de aquellos que, siendo expulsados del territorio, establecidos en Tantán y en otros lugares, en el año 1973 un grupo de ellos, que luego veremos, intenta fundar el Polisario junto con algunos estudiantes. Bashir era un ejemplo tal, que tuvieron sus problemas con España, sobre todo a partir de 1970, donde matan los españoles a Basiri. Esto sí lo tenía documentado, pero que ahora he tenido que cambiar las cosas, aunque le dejaré a todos, que creo que tengo copia en lo que yo quería decir, o lo que... claro, un trabajo por lo menos que se vea recompensado. Bien. Entonces, en ese momento, que se levanta España, encima no solo es el África Occidental Española, sino que son las provincias españolas, como si fuese Ávila y Salamanca, de Ifni Sahara. Hace lo que hizo Salazar para no descolonizar su imperio africano. Eso es lo que pasa. Y nosotros estamos defendiendo a una dictadura franquista en ese aspecto, con lo que eso significó, que es el origen de todo este problema. El origen. Después está lo que explicó muy bien Bashir, es decir, fue la intervención por otros motivos de Argelia, bueno, primero de Libia y luego de Argelia. Claro. Se inventan luego unos mitos fundacionales. ¿Qué primer mito fundacional se inventa?
el pueblo saharaui, su padre fundador se llamaba Malainin, pero Malainin había nacido en el Hot, es decir, en la frontera entre Mauritania y Malí, al lado de Hualata, una capital histórica, y fue visir del sultán. Es decir, tanto Hassan I como Abdelaziz le dan las cartas para que funde Asmara y para que haga todo ese tipo de cosas. Era un visir. Y eso, el Polisario dice que es el fundador del pueblo, un marroquí, al servicio del sultán de Marruecos, con lealtad. Su hijo, el Giba, era tan marroquí que cuando los franceses ya, en pleno protectorado y un poquito antes, estaban ocupando Marruecos, luchó contra ellos. E incluso contra ellos y contra los marroquíes traidores que habían pactado contra los franceses. ¿Es un héroe de una independencia? ¿O es un héroe nacionalista marroquí, el Giba o Malanin? Ese es un mito que tienen los Polisarios. El segundo mito de los Polisarios es Basiri. Basiri fue aquel que en el año 1970 mata a los españoles. Pero Basiri fue un mujahidín. Basiri planteaba un partido religioso para expulsar a los infieles del territorio del Sáhara. Nunca habló de un Sáhara independiente, sino que estaba dentro de la tradición. Y Basiri había nacido en Marruecos, se formó en Marruecos, tuvo muchas relaciones con el Bas y con los hermanos musulmanes en su estancia en Egipto y en Siria. Bien, y entonces este hombre lo toman ellos como el paladín. Sí, un segundito. Sí. Como el paladín de la independencia, del gran pueblo saharaui. También falso. Y el tercer gran mito que tienen es el Wali. El Wali fue el hijo de uno de los expulsados en la operación Ecubilión, que se establece en Tantán, que los hermanos del Wali son miembros del ejército de Marruecos, son soldados del ejército marroquí, y que él estudia aquí, en la UNAM. Y estudia y pertenece al grupo El Ilam, es decir, al grupo de Serfati, también estuvo vinculado con Aliyata, es decir, con el grupo del Partido Comunista, y que en un momento determinado, que hay que reconocer, donde Marruecos era formalmente no una dictadura, pero realmente era un Estado controlado, es decir, de una forma dura, lo que hay en ese momento. Y el Wali inicia una lucha no para la independencia del Sáhara, como muy bien dijo también Bashir en un momento determinado, sino para que los españoles se marchasen